Como dice el título, la luz del mundo. Y la luz del mundo nos da la oportunidad de poder conocerle. Es una exhortación para que le conozcamos. Amén, familia. Así que vamos a estar atentos y vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros en este día, en esta mañana. Amén. Él desea que tú y yo seamos bien enseñados a través de su palabra. Y ten tu corazón abierto, tu mente, listos para recibir todo, porque es la palabra de Dios lo que vamos a ver. Y en eso está interesado el Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Él en esta parte de su evangelio. Y es de gran bendición para nuestra vida. Así que vamos a estar muy atentos. Vimos hace 8 días en el capítulo número 7, ya en los versículos finales, cómo nuestro Señor Jesucristo había bajado a Jerusalén, ¿cierto? Y se estaba celebrando, ¿qué? La fiesta de los tabernáculos, donde todo el pueblo descendía al templo, a la ciudad de Jerusalén, porque era de gran importancia celebrar esta fiesta. Ahora, nosotros vimos cómo los líderes, gobernantes y religiosos de Israel tenían en un mal concepto, ¿sí?, a todos los de Galilea. Recordemos que dentro de Israel, en este país, la parte del norte era Galilea, la parte del centro era Samaria, y la parte sur era Judea, y donde se encontraba la capital, que es Jerusalén. Ahora, estos hombres religiosos no tenían en alta estima a Galilea y generalmente los menospreciaban. De tal forma que vemos que ellos estaban buscando apresar al Señor Jesús, pero no habían tenido la oportunidad porque Jesús aún no estaba dispuesto a ello. Aún no era su tiempo de Dios, de que Él se entregara, ¿verdad? Él mismo les dijo que Él se iba a entregar. De tal manera que cuando los alguaciles fueron enviados por los fariseos y gobernantes a aprender a Jesús, ellos al escuchar al Señor Jesús no lo aprendieron. ¿Por qué? Porque vieron que Jesús hablaba como ningún otro hombre. Y entonces los líderes religiosos los cuestionaron y les dijeron: ¿cómo es posible esto? ¿Acaso nosotros, los gobernantes y los fariseos, reconocemos a Jesús? Nosotros no hemos sido engañados. Todos los que creen, los que han seguido a Jesús y que creen en Él, son gente que es ¿qué? Engañada. Eso es lo que ellos decían. Y entonces ellos buscaban aprender a Jesús. Pero Nicodemo, uno de los fariseos que sí creyó en Jesús, le dice: ¿cómo? ¿Acaso vamos a arrestar a alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser enjuiciado? O sea, no ha tenido la oportunidad de defenderse. Y entonces también él le critican, dice: ¿cómo? ¿Tú también has sido engañado? ¿Tú también crees en Él? Y Él les deja que hablen, porque ellos no entendían. Incluso llegaron a decir, estaban tan ciegos que se les ocurrió decir que de Galilea no había surgido ningún profeta. ¿Cómo iba a surgir Jesús de ahí, el Mesías, el Salvador? Pero vimos nosotros que de ahí surgió ¿quién? El profeta Elías. Y también ¿quién? Jonás. El profeta Jonás. Entonces esta gente estaba mal, porque no quería ver, no quería escuchar. Y ahí es donde continúa esta palabra de Dios. Así que
¿qué te parece si cerramos nuestros ojos, ¿sí? Y ponemos este tiempo para que Él sea quien esté guiándonos, hablándonos. Amén, familia, Padre, aquí estamos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, Señor. Sabemos que tu luz, tu palabra, es la única que nos ilumina para poder nosotros ver, reconocer que efectivamente tú eres Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Bien, familia. Vamos entonces al capítulo número 7, en el último versículo, y vamos a ver cómo este versículo realmente viene siendo parte de este pasaje. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Una vez que ya vimos todo esto, dice, cada uno se fue a su casa. Y dice luego el verso número 1 del capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, dice el verso número 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús, después de haber estado enseñando, se fue a su casa. Pero al otro día, ¿a dónde fue él? Al templo, ¿verdad? ¿A qué fue? A enseñar. Jesús siempre está en su casa, en su templo, en el lugar de reunión que Él ha levantado. ¿Para qué? Para enseñarnos a cada uno de nosotros. Eso estaba realizando en aquel tiempo. Para Él era de suma importancia que la gente le escuchara, que la gente conociera lo que era la venida del reino, que la gente conociera cuál era el mensaje, la verdad de Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya salvación en los hombres. Jesús siempre ha amado tanto a la humanidad. Ya conocemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. A eso vino Jesús, mostrando su gran amor por cada uno de los seres vivientes, hablando de la humanidad. Así que Él viene. Eso fue lo que hizo. Y se fue al templo. Y tú y yo tenemos que tener claro esto. Jesús siempre está enseñando en su templo, en su casa. Siempre. Por lo tanto, no podemos nosotros menospreciar su presencia, sino al contrario, debemos de estar agradecidos porque Él está siempre dispuesto a enseñarnos, a darnos su santa palabra. Así que te voy a pedir de favor, familia, que nosotros valoremos esto. El Señor Jesús siempre está dispuesto. Él es el primer interesado. Antes de que tú y yo lleguemos aquí, Él ya estaba acá, enseñando su santa palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene un interés. ¿Cuál es ese interés? Que te ama y quiere que tú le conozcas. No quiere que tú y yo seamos, ¿qué? Ignorantes de su palabra. Porque ya vimos a estos fariseos y líderes gobernantes que decían conocer a Jesús, que decían saber de dónde procedía, pero en realidad no le conocían ni sabían de dónde venía. Eran completamente ignorantes, a pesar de que ellos estudiaban la palabra de Dios en el sentido de la ley y los profetas. Pero no veían, no escuchaban, tenían un corazón, sí, duro, cerraban su entendimiento. ¿Por qué? Porque no querían a un Jesús, a un libertador, a un Mesías que viniera a liberar del pecado. Ellos querían que viniera a liberar ¿de qué? Del yugo de la esclavitud, sí, de la opresión de los romanos. Pero Jesús no vino con esa idea. Jesús vino con la idea de librarnos del pecado. Por eso estaba temprano en el templo enseñando. Y lo que es
es hermoso, además, es que ahí estaba la gente, ahí llegó la gente. Ellos estaban interesados en la palabra de Dios. Sabían que Jesús iba a llegar ahí y ahí estaban puntuales. Todos ahí dispuestos alrededor, como ahorita cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para escuchar su voz, para escuchar su consejo, para escuchar su instrucción, para que nosotros tengamos luz, para que nosotros podamos ver la verdad de su mensaje de salvación. Así que, familia, verdaderamente somos bendecidos y amados por Dios. Él siempre es así, es bueno con nosotros. Él siempre está interesado en que nosotros tengamos el conocimiento de quién es Él. Es de gran importancia que nosotros conozcamos quién es Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué es que Él vino a esta tierra? ¿Cuál era su propósito? Continuamos, familia. Verso 3 al 8. Sigue diciendo su santa palabra. Entonces los escribas y los fariseos, Jesús estaba enseñando, ¿cierto? Y llegan los escribas y los fariseos. Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Jesús estaba enseñando en el templo, pero llega la distracción. Siempre el enemigo está trabajando también y está buscando distraernos. A mí por lo general no me gusta abrir las ventanas. Las abro por el clima que tenemos ahorita de un calor tremendo. Y si nosotros ponemos los ventiladores hace mucho ruido. Entonces abrimos, pero ni siquiera me gusta que pasen. Ay, es que pasó la mosca. Y entonces ahí ya se distraen. No, lo importante es poner atención en lo que el Señor está hablando. Pero el enemigo siempre usa diferentes formas de distraernos. Y así usó a estos fariseos a interrumpir lo que el Señor enseñaba. Y le llevan a una mujer delante de todos, exhibiéndola, señalándola, acusándola y prácticamente hasta condenándola. Y entonces le dicen, agarramos a esta mujer en el acto de adulterio. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se inclinó y empezó a escribir, ¿cierto? Ahí en el suelo escribiendo. Algunos empiezan a hacer un sinfín de teorías. Estaba escribiendo esto, lo otro, aquello, muchas cosas. Pero no dice qué escribía. Esa es una gran realidad. Así que nosotros no vamos a estar adivinando. Solo hablamos lo que está escrito. Y vemos que Jesús está inclinado. No les puso mucha atención. Bueno, no les quiso hacer caso a ellos. En el sentido de actuar rápidamente. No vemos que Jesús reaccionara y dijera rápido, oye mujer, tú estás condenada. No. Él dio un tiempo, un espacio. Tampoco censuró a esos hombres, sino que Él aguantó. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios lleno de amor.
Jesús vino a cambiar las cosas. Ahora ya no era ojo por ojo, ni diente por diente. Jesús trajo la ley del amor, la ley del Espíritu. Escucha, todos están atentos ahí, viendo qué es lo que sucedía con esta mujer. La mujer avergonzada, cohibida, temerosa. Y de repente, ante su insistencia de ellos, porque le dicen, ¿qué dices? Pero Jesús es el Dios omnisciente y Él todo lo conoce. Ellos no les interesaba tanto el estado de esta mujer. Lo que a ellos les interesaba era que Jesús cayera en su trampa, en su tentación. Jesús lo sabía, pero lo que habían hecho con esta mujer estaba muy mal, y lo vamos a ver. Así que Jesús se levanta. Ha de haber sido grandioso ver cómo se levanta el Señor Jesús. Y les contesta. El que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Les dijo eso y se volvió a escribir allí el Señor. Ellos empezaron a meditar entre ellos. Porque, en otras palabras, podríamos decir o pensar que Jesús les estaba confrontando de una manera mucho más directa. Sí, podríamos decir, a ver, ¿quién o quiénes son los testigos que trajeron a esta mujer? El que haya sido testigo, que sea el primero que arroje la primera piedra para que esta mujer muera. Pero Jesús sabía que ellos no podían comprobar ese adulterio. No estoy diciendo que no era adúltera, porque la misma palabra de Dios dice que es adúltera, o que era adúltera, ¿cierto? Pero no podían comprobarlo. ¿Por qué? Porque la intención de ellos no era probar el adulterio de ella. La intención de ellos era que Jesús cayera. Querían que Jesús contestara una de dos cosas, pero por cualquiera, condenarlo a él. Si Jesús decía, esta mujer merece morir apedreada, entonces la gente que lo escuché iba a decir, entonces ¿dónde está el evangelio de amor que él predica? ¿Dónde está el amor y el perdón? ¿Dónde está el amor hacia Dios y a las personas? O podía contestar, déjenla en paz, yo no la condeno. ¿Y entonces qué? ¿Lo iban a qué? A acusar de que estaba violando la ley mosaica. Y Jesús no vino a abrogarla, vino a cumplirla, pero con el amor. Algo que no conocían los fariseos. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que Jesús les dice, sí, a ver, ¿quién de ustedes es libre de pecado? Que arroje la primera piedra. Pero, ¿cómo podían comprobar ellos el adulterio? Tenía que haber mínimo 2 personas, mínimo 2. Es lo que marcaba la ley. Y de esas 2 personas, no era solo que dijeran, no, pues ¿sabes qué? Que sí la vimos. Estaba teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, con otra persona casada.
o ella es casada. No. Para que esto contara como adulterio y fuera juzgado como adulterio, tenían que haber estado presentes 2 testigos, pero no solo que los vieran que entraban al motel. Eso no era suficiente. Ni siquiera era suficiente que estuvieran en la misma cama. Tenían que ser testigos incluso de los mismos movimientos, para que entonces pudieran dar un testimonio verídico, veraz, de que efectivamente había adulterio. Pero Jesús sabía que eso no les interesaba. ¿Por qué no presentaron al hombre? Al acusarla de adulterio tenía que estar el hombre, ¿cierto? Y no estaba. Ellos tenían solo otras intenciones. Pero Jesús nos muestra aquí algo muy importante, y que es para ti y para mí. Una, ¿la mujer era culpable? Sí. Porque Jesús mismo le dijo, vete y no peques más, como vamos a ver más adelante. Pero esta mujer debió haber recibido ¿qué? Misericordia. Jesús tuvo misericordia de ella. Tú y yo no podemos juzgar a las personas nada más porque se nos ocurrió. Y aunque la persona fuera culpable, tú y yo no tenemos derecho de andar exhibiendo a otros. No tenemos derecho. Quizás puedas ir con alguien, en caso de la iglesia, con una autoridad, pero querer juzgarla jamás. Y aún las autoridades de la iglesia no pueden juzgar a la persona sin reconocer que tú también has pecado. Necesitamos reconocer, antes de querer juzgar a alguien, que nosotros también hemos pecado. Y querer avergonzar a alguien debería de darnos vergüenza primero a nosotros. Debe de darnos vergüenza. Y no estar hablando mal de las personas. Las personas necesitan que nosotros les ayudemos. Así como Dios te ayudó a ti. Así como Él te perdonó tus pecados. Necesitamos guiar mejor a esa persona hacia Jesús, para que también Él le perdone sus pecados y la levante. Cada uno de nosotros debemos entender eso. No somos intachables, ni uno solo. El único intachable es Jesucristo, nuestro Señor. Pero aún como cristianos, hoy, cada uno de nosotros de repente pecamos. Aunque no sea nuestro deseo, lo llegamos a hacer de repente. Por eso Jesús dijo que sea libre de pecado. Ustedes que son fariseos y que conocen la palabra, a ver, órale. ¿Y qué pasó? Se fueron uno tras otro. Desde el más grande hasta los más jóvenes. Porque incluso los más veteranos que habían sido más pecadores. Eso es lo que se da a entender. Necesitamos, familia, nosotros tener un espíritu de amor como lo tenía nuestro Señor Jesús. Jesús le dio una oportunidad, ¿a quién? A estos hombres para que se arrepintieran. Finalmente se fueron. Y la mujer estaba ahí. ¿Qué sigue diciendo entonces la palabra de Dios? Porque Jesús es un Dios de segundas oportunidades. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y es que Jesús, en esa primera venida que hizo a este mundo, no vino a condenarnos. Está escrito en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea, ¿qué? Salvo por él. Salvo por él. Entonces, ¿tenemos alguna autoridad nosotros para juzgar y condenar a alguien? No. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué tú o yo? ¿Tú moriste en la cruz? ¿Traes las marcas? Como algunos que se hacen, no, es que aquí traigo, aquí según perforados, ¿no? Que salen así en la televisión y... ¿Sabes una cosa? Nadie tiene autoridad. Solo Jesús. Porque a Él le dio la autoridad su mismo Padre. Porque solo Él es intachable. Tú y yo no. Seguimos, buscamos hacer la voluntad de Dios. Y esto es grandioso. Porque es hermoso hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay amor por Él y hay amor por las demás personas que nos rodean. Así que Jesús no niega el pecado de la mujer, pero tampoco la condena, sino que Jesús le da la segunda oportunidad, ¿verdad? Le dice, vete y no peques más. Y eso mismo nos dice a nosotros, que no pequemos más. Busquemos no pecar más, sino que cada día pequemos menos. Ese es el deseo de Jesús. Esa es una orden de Jesús. Que no pequemos más. Reconoce dónde estás teniendo debilidades, hermano, hermana, y busca dejarlas. Recuerda que Jesús nos dice que no pequemos más. Pero para no pecar más, porque a veces la gente ni cuenta se da de que peca. ¿Sí o no? Es una realidad, hay gente que no se da cuenta que peca. No quiere decir que no son culpables. Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo somos. Pero Dios, que es tan bueno con nosotros, nos dice, aquí estoy. Ponte pilas, escúchame, veme. Dice el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, es decir, Jesús regresa a la enseñanza que estaba dando. ¿Sale? Acuérdense que lo habían interrumpido. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús enseña con una declaración que deja atónitos a aquellos que tienen un corazón duro. Él les dice y nos dice a nosotros hoy que Él es la luz del mundo. No hay forma de que nosotros podamos mirar y comprender las cosas, mirar y entender la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesús, si nosotros no le creemos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y cuando dice yo soy, está diciendo que ¿qué? Que Él es Dios mismo. Acuérdense cómo se manifestó ante Moisés, cuando Moisés le insistía en que le dijera su nombre. Dice, yo soy, yo soy. Así tenía que presentarse ante los demás, que Él iba en el nombre de yo soy.
Jesús es Dios. Pero la gente no lo veía, porque no le conocía. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, para que nosotros lo podamos conocer. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para no andar en tinieblas? Seguirlo. ¿Pero qué tenemos que seguir? La luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. ¿Y dónde encontramos esta luz? En su palabra, porque Él es la misma palabra. Necesitamos nosotros, que tenemos su santa palabra, ver a Jesús ahí, ver su palabra. Él es la luz, su palabra es la luz, su palabra es la que nos alumbra, su palabra es la que nos da dirección, la que nos da consejo, la que nos guía, para que tú y yo tengamos oportunidades de ¿qué? Tener una vida eterna. Porque solo creyendo la palabra del Señor es como tenemos fe. ¿Por qué vino la fe a nosotros? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Solo conociendo la luz, la verdad, es que nosotros poder conocerle a Él. No podemos conocer a Jesús si no estudiamos su santa palabra. Estudiamos, no leemos. Estudiamos. Necesitamos escudriñarlas de una manera profunda, para que entonces nosotros conozcamos verdaderamente el corazón del Señor, es decir, su santa voluntad. Necesitamos hacer la voluntad de Él, pero solo a través de conocerle. Él es la luz que nos guía. Si nosotros estamos en un cuarto oscuro y queremos salir todos por esta puerta, pues va a ser difícil, vamos a tropezarnos unos a otros, ¿cierto? Pero si hay luz, esta luz nos alumbra y nos va a dar la capacidad de esperarnos unos a otros para salir, sin tropezarnos, sin caer. Él es la luz del mundo y nos ayuda a que nosotros no caigamos en pecado. Porque el pecado pertenece a las tinieblas. Y a las tinieblas porque la persona está ciega, no puede ver. Solo podremos ver a través de conocerle. De conocer a Jesús. De conocer su evangelio, su mensaje, su verdad, su salvación. Tú y yo somos bendecidos por esto. Debemos de agradecer a Dios. Y nuestro corazón se debe de llenar de amor por lo que Él hace por nosotros. Él se vino a mostrar a nosotros para que nosotros le conozcamos. Él vino a dar testimonio de sí mismo, como vamos a ver, para que nosotros podamos, ¿qué? Conocerle, saber que Él es la verdad y la vida. ¿Quién hace esto? Nadie. Pero al conocer su santa palabra, vamos a poner su instrucción y su voluntad, para que tú y yo no estemos practicando el pecado, para no caer en el alcoholismo, para no caer en la inmoralidad sexual, para no caer en drogadicción, para no caer en robo o estafa, para no caer en violencia de unos con otros, para que no querer sobajar a nuestra esposa o al esposo, para no ser padres golpeadores con los hijos. Nos da la luz para que nosotros aprendamos a conocer el corazón de Dios y ver su santo amor, para que nosotros también aprendamos a amar verdaderamente, con ternura. Él es la luz del mundo y nos ha dado esta capacidad para que podamos hacer a un lado ¿qué? El pecado, y para que podamos caminar en su verdad, en su amor, en unidad, unos con otros, porque así debe de ser la iglesia. Él nos habla como ya lo vimos aquí en un principio, cuando estamos todos juntos, como estaba aquí Jesús en el templo enseñándole a todos ellos, juntos en unidad, en una comunidad
cristiana, porque eso es lo que somos aquellos que escuchamos a Jesús. Así que yo te invito, familia, a que nosotros busquemos conocer la palabra de Dios. Agradezcamos a Dios que nos da tantos estudios. Toda la semana tenemos estudios por la mañana y por la noche. Gloria a Dios, familia, porque ese es solo el amor de Él. Siempre nos está hablando y guiando. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que buscas para ti? ¿Qué es lo que buscas para tu esposa? ¿Qué es lo que buscas para tus hijos? ¿Qué es lo que buscas para tus vecinos? ¿Qué es lo que buscas para la iglesia? ¿Qué es lo que buscas para Dios? Él está siempre listo para bendecirnos. Solo debemos de tomar en serio sus palabras, en serio su presencia, en serio su luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ya se me están durmiendo? ¿No? Ok, no le echemos la culpa al calor, ¿sale? Ok. Entonces vivamos como el Señor Jesús nos enseña, no pecando más, sino dando segundas oportunidades a todas aquellas personas que necesiten de ayuda, de perdón, de amor. Amén, familia. Continuamos, dice el verso 13 al 18. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aleluya. Jesús acababa de proclamar que Él es la luz del mundo. Dice: yo soy. Él es Dios mismo. Él es el Dios único. No hay otro Dios, un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando Él da testimonio de sí mismo, pues también lo está haciendo el Padre. Y si dos dan testimonio, dice, entonces ese testimonio es ¿qué? Verdadero, como veíamos cuando llevaron a acusar a la mujer. Se necesitaban dos que dieran un testimonio ¿qué? Verdadero. Pero si nada más iba uno, no contaba. Ahora, me encanta porque aquí dice: yo doy, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Él es Dios. Él es Dios. Y esto debe de quedarnos claro, que eso era lo que Él quería. Que ellos tuvieran claro que Él era Dios mismo. Porque esto era lo que ellos no querían reconocer. No le querían reconocer no solo como el Salvador, el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Ellos sabían que si lo reconocían como el Hijo de Dios, tenían que reconocerlo como Dios mismo. Así que no les interesaba reconocerlo. Ahora, ¿quién fue el primer testigo de Jesucristo? Él mismo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Él es el primer testigo.
Porque Él es Dios. Y tú y yo tenemos que dar testimonio de Jesús, de que Él es el Dios en tres personas. Y cuando Él asevera estas cosas es para que en tu corazón y en mi corazón quede bien claro de que Él es Dios. Él es Dios. ¿Tienes claro esto en tu corazón? ¿No hay dudas? Entonces hablemos a otros de Jesucristo. Porque si estamos seguros de que Él es Jesús el Salvador, si estamos seguros de que Él es Dios mismo, entonces necesitamos hablarle a nuestra familia, que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia en general puedan conocer y saber de Jesús. Porque no hay duda en tu corazón de que solo a través de Él la gente puede alcanzar vida eterna. Porque tú ya sabes y conoces lo que ha hablado Jesús, de que todos tenemos derecho, ¿qué? Al perdón. Derecho en Jesús. En Jesús. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Jamás. Pero tú y yo tenemos familia. Necesitamos hablarles. Necesitamos decirles, oye, ¿sabes qué? No te quiero ofender, pero tú sabes que necesitas a Jesús. Tú solito no puedes, tú solita no puedes. Necesitas de Jesús. Él puede transformar tu vida, porque la misma palabra de Dios es para eso. Él es la luz del mundo. Y solo a través de su palabra nuestra vida, ¿qué? Puede ser transformada. Para eso es su luz, para que su palabra, su verdad, transforme nuestra vida. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y cuando Jesús declara que Él da testimonio de Él mismo, tú también puedes dar testimonio de ti mismo. Tú y yo debemos de dar testimonio de que somos embajadores de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a dar testimonio de que somos embajadores de Jesucristo? ¿Te acuerdas de cómo salió en las noticias de este hombre que era parte de la embajada de México allí en Ecuador? ¿Sí? Y cómo se aferraba, ¿sí?, a hacer respetar la embajada. Así también tú y yo debemos de aferrarnos a dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios, de que Jesús es nuestro Salvador y de que es tan lleno de amor que es capaz de perdonar los pecados también de ellos, y que Él está esperándolos para recibirlos también con sus brazos de amor, como lo ha hecho contigo. Tú puedes decirles, mírame a mí mismo ahora, ya no soy como antes. Es verdad que de repente caigo otra vez, pero no soy como antes, y a ti te consta. Antes yo era una persona que no demostraba responsabilidad por mi familia, ahora sí. Antes era un hijo que no honraba a mis padres, ahora sí. La gente puede ver en tu vida que eres un hijo de Dios, y puede ver a Jesús a través de ti si tú estás viviendo conforme a su Escritura. Pero para eso necesitamos, ¿qué? Estudiar las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras. Los que están en una embajada conocen su país, cómo se rige, sus leyes. Nosotros también debemos de conocer la palabra de Dios para ser buenos representantes de Él. Necesitamos estudiar, conocer a través de la luz de Jesús. Tenemos esa capacidad gracias a Él, porque Él habita en nosotros. Y ahora nosotros podamos dar testimonio también de Jesús, de que Él es el Salvador y que es Dios mismo. Dice la palabra de Dios en el verso número 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre?
Bueno, llega el momento en que el Señor Jesús también, pues, oye, ya estuvo, ¿no? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre, ¿qué? Conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez, estos hombres que decían conocer a Jesús, que eran llenos de orgullo, que estaban cerrados a su propio entendimiento, a su propia vanagloria, pero no conocían a Jesús. Dice: muéstranos tu Padre. Ellos como que se querían burlar, porque recuerden que estaba en público Jesús. Muéstranos tu Padre, como diciendo: sabemos que eres hijo del carpintero, y tu mamá es María, y tus hermanos Judas, Santiago y José. Pero Jesús les dice: ni a mí me conocen, ni a mi Padre. No nos conocen. ¿Por qué? Porque no estaban interesados en escucharle. No les interesaba. Era mentira. Estaban presentes, pero ellos tenían sus propios objetivos. Tenían su propia manera de pensar. Y no dejaban que entrara la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, la palabra de amor, la palabra de perdón, la palabra de vida eterna. Qué tristeza es que la gente diga: yo conozco, pero en realidad no conozca a Jesús. La exhortación es a que nosotros busquemos a Jesús, que le conozcamos a través de su palabra. Por eso está escrito, por eso predicamos. Por ejemplo, ahorita Juan se conoce como el Evangelio de Juan, pero en realidad es el Evangelio de Jesús. Tú y yo lo sabemos, porque es la palabra de Él. Necesitamos conocer a Jesús, por eso le predicamos, por eso está escrito. Si Él no quisiera que le conociéramos, ¿para qué hubiera dejado su palabra? ¿Cómo para qué? Pero Él quiere que le conozcas. Quiere que yo le conozca. Quiere que estemos interesados. Él quiere que le tomemos en serio, porque Él quiere bendecirnos. Y quiere bendecir a los que nos rodean. Recuerda que cuando Dios te bendice a ti, bendice a los que te rodean. Siempre. Así que esto es grandioso. Él quiere que le conozcamos. Imagínate. A veces hay gente de renombre y no quiere que le conozcas. Guardan sus secretos. Que no sepan cuánto se llevó por atrás cuando estuvo gobernando. Pero Jesús dice: conózcanme a mí. Conozcan toda la verdad. Conocer a Jesús es conocer la vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor, porque eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias porque en lugar de condenarnos, tú decidiste perdonarnos. Gracias porque a través de tu palabra nos das la luz para que ya no permanezcamos viviendo en pecado, para que nos apartemos de él, para que no pequemos más. Gracias, Señor, porque tú eres la lumbrera de nuestro camino, que nos da la oportunidad para que en lo menor posible nosotros nos tropecemos y caigamos. Gracias, Señor Jesús, porque solo es a través de tu santa palabra que nosotros podremos seguir caminando y creciendo, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu amor, tu misericordia, tu perdón,
para que también nosotros actuemos así con las demás personas. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, por ser la luz de nuestra vida. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.